¿Qué onda, chavos? Pues si estaban con el pendiente, aquí les traigo mi opinión sobre Avengers Endgame. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta película? Yo sé que ya tiene algún rato, ¿no? Ya tiene más de una semana, pero apenas recuerden que los hermanos Russo nos dijeron que podíamos hacer spoilers, así que les voy a dar la oportunidad que no les di a mis alumnos de bachillerato de salir corriendo antes de que les diga un montón de spoilers de la película, porque esta opinión obviamente voy a desenredar partes de la trama que me parecieron interesantes. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, como producto Avengers Endgame es una película redonda, es decir, yo ya la vi un par de veces y las 3 horas se te pasan volando, tiene un equilibrio relativamente bueno entre las partes de trama y las partes de acción. No me pareció tan épica como hubiera querido, pero bueno, a lo mejor puede ser que ya vi demasiadas cosas épicas y ya no me sorprende nada. Entonces, como producto, como una película, es un perfecto cierre para esto de la saga de las gemas del infinito, y me parece un preámbulo porque recuerden que la fase 3 no se cierra sino hasta la siguiente película, que apenas precisamente salió su tráiler, la de Spider-Man, como dicen los españoles. Y entonces, vaya, me parece un buen preámbulo para esto que va a ser el cierre, ¿no? Donde ya parece que va a haber lo de los multiuniversos. Entonces, es un producto redondo. Ahora, ¿cómo voy a empezar con esta opinión? Porque tiene muchas partes que me gustaría tocar. Esta idea acerca de, vamos con los personajes. Obviamente ya sabemos a estas alturas que uno de los sacrificados fue Iron Man, fue Tony Stark. Y fíjense que yo con Tony Stark tenía ciertos problemas, porque recuerden, o más bien todos sabemos que Robert Downey Jr. se interpretaba a sí mismo en Tony Stark, ¿no? O sea, sin la armadura él era exactamente igual, de junkie, alcohólico y demás, que Tony Stark. Bueno, creo que Tony Stark no era tan junkie, bueno, eso no lo vemos porque película de Disney, pero al fin y al cabo sí tenía muchas adicciones, y Robert Downey Jr. yo creo que se interpretaba a sí mismo. También no me caía tan bien porque arruinó a Sherlock Holmes en sus películas, que es así ni hablar, mejor olvidarlas. Pero vaya, hubo un momento en que todos queríamos ser como Tony Stark, ¿no? Incluso ya saben, ¿no? Todos los godines se dejaron su barbita, a mí no me sale porque si no a lo mejor me lo hubiera dejado, y creían que su Ibiza era su Audi, ¿no? Pero bueno, después de Iron Man 2, a mí me parecía que el personaje de Iron Man ya estaba muy desgastado, ya estaba muy... era lo mismo. Sin embargo, en Infinity War y en esta de Endgame, yo creo que le dan un cierre perfecto al personaje. Lo hacen un poquito más, por así decirlo, humano de cierta forma. Vemos una parte emocional, pero emocional positiva, no como en Civil War, que estaba deprimido y que ya caía mal de lo entre deprimido y como berrinchudo que era, ¿no? Entonces, en esta parte de Endgame y de Infinity War, primero y Endgame ahorita, me parece que su personaje se sacrifica con todo el derecho del mundo y le da un cierre también redondo a su personaje. Le da un cierre heroico verdaderamente, y me parece que es quien se roba la película definitivamente. Obviamente vemos su legado por todos lados de Tony Stark, que nos va a permitir remitirnos a sus películas posteriormente. Después tenemos a Chris Evans, al Capitán América. Chris Evans me caía mejor y eso que esa película fue horrible, cuando era la antorcha humana, ¿no? Esta parte de ser un poquito más como divertido. Capitán América, yo creo que de todas las películas, a lo mejor Thor se pelea con eso, pero las películas de Capitán América, salvo del primer Vengador, me parecen que son las más flojas de la serie de Marvel, las más como X, por así decirlo. El Soldado de Invierno, el personaje del Soldado de Invierno es bueno, pero la película no fue buena. Y también la parte de Civil War me parece una película completamente, vaya, le da muchísimo sentido a estas últimas películas de Infinity War y Endgame, pero me pareció también de pronto un sinsentido en su momento, y en esa sí me dormí. Entonces, Chris Evans aquí también termina de manera correcta su participación en el MCU. Lo vemos ya envejecido, y cómo le pasa la batuta, o más bien el escudo, a Sam, que bueno, me parece correcto porque es un personaje más joven, es un personaje que aparte lleva cierto guiño a lo que pasa en los cómics, y por lo tanto también es un cierre perfecto. El que obviamente yo creo que lo vamos a ver en Guardianes de la Galaxia 3,
que es Thor, Chris Hemsworth. Yo creo que les decía que se peleaban un poco por la calificación de las peores películas del MCU entre Thor y Capitán América. Las películas de Thor, las dos primeras, eran media sosas, media aburridonas. Ya después en Ragnarok lo vuelven súper chistosito a Chris Hemsworth, que hasta cierto punto le queda, ¿no? Rescata un poco esta idea de cuando salían los héroes de acción en películas cómicas, ya saben, Schwarzenegger como detective en el Kinder y esas cosas. Yo creo que rescató un poco de eso en Ragnarok. Sin embargo, en esta que ya lo vemos así todo dejado y en depresión, no voy a ahondar en eso, me parece una explicación un poco simplista. Definitivamente la idea es que Thor en esta película está deprimido porque no pudo salvar a todos cuando no le dio en la cabeza a Thanos, ¿no? Albur. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que aquí tienes razón, ¿no? Ya está muy abandonado, está triste, se dejó, pero también es este personaje que no puede faltar como la parte cómica de la película, y en este caso pues le tocó a Thor, ¿no? Que ya lo veíamos, insisto, así desde Ragnarok, y un poco también en Infinity War, también fue como un personaje que se peleó un poco ahí con Star-Lord por la situación cómica, y aquí obviamente lo vamos a volver a ver. No sé si será la versión, ¿cómo se llama? De panza de chelera, o la versión ya de que lo van a ver por la trama y esas cosas, no sé, ¿no? Pero aquí el punto es que está bien, ¿no? Aunque todavía no me creo esta idea de que Thor sea en la parte chistosa del grupo. Hawkeye, cuando ahorita que ya es Ronin, está bien. Me parece también uno de los personajes como más rudos. Es decir, es rudo, porque vaya, es un humano y anda enfrentándose con todos y a todos, ¿no? Black Widow, miren, Scarlett Johansson, yo tengo la impresión de que ya desde cuando querían que mataran a su personaje. En Civil War, de hecho, ya le veía la cara de por favor, mátenme aquí, ya quiero ganar mi Oscar, o no sé si ya tiene un Oscar ahorita, debí de haber investigado eso antes de hacer el video, pero sí, como que sentía que ella estaba un poco cansada de su participación. Obviamente, por ahí tiene una película, parece ser que en solitario, que seguramente será de origen, es lo más seguro, no creo que la revivan. Y va a ser interesante ver cómo manejan esto, porque, insisto, aquí en esta película cumple, pero repito, como que ya se había cansado ella misma de su personaje. Y por último, Mark Ruffalo, también, ¿no? Otra vez, otra parte chistosa, que es Hulk, ¿no? En este caso, la versión de Profesor Hulk. Me parece que también es interesante el personaje, esta situación donde él también está triste, porque al fin y al cabo sobrecompensa con esta cuestión de tratar de unir a Hulk y a Banner en uno solo, y entonces está sobrecompensando, y por eso también sus chistes un poco forzados. No me pareció tampoco tan divertido como ningunean al pobrecito de Ant-Man, pero bueno, también cumple con su función, al fin y al cabo también es uno de los héroes. Y en fin, algo que tiene con respecto a la primera Infinity War, y este es el problema más grande para mí, que yo después de ver estas películas donde juntaron a todos, ya no me... En cada una de sus películas, sobre todo por ejemplo Doctor Strange, aunque él también ahí tiene una parte bien interesante porque sabe, o es muy probable que sepa, que se va a sacrificar Tony Stark por el universo, vaya, se supone que en cada una de sus películas de los Guardianes y demás, ellos son los más fuertes, por así decirlo, y se enfrentan directamente a amenazas intergalácticas y cosas por el estilo. Entonces, después de ver Infinity War y ver cómo algunos de ellos los desaparecían sin más ni más, y ver Endgame donde algunos no tienen mucha participación, digo, el Doctor Strange, unos me dirán, no, pero sí cumplió, se la pasa a la mitad de la última pelea deteniendo un río de agua, que me parece que está chido, pero yo creo que hubiera podido hacer más, ¿no? Otro hechicito por aquí, o echar un portal donde se vaya el agua a otro lado y no estar ahí como tonto deteniendo el agua, aunque ya sé que es parte del plan para sacrificar a Tony, pobrecito, le pasó lo de Harry Potter, y hay hasta memes sobre eso. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Doctor Strange, yo no me voy a creer tan fácilmente que se enfrente, no sé, a una amenaza súper fuerte, viendo que aquí pues lo deshicieron bastante rápido. Con lo mismo con muchos otros personajes, sobre todo, vuelvo a repetir, el caso de Thor, que también no me parece que cumpla en la cuestión de su fuerza. Entiendo que estos son cosas que se dan para que todos tengan una participación, pero vaya, no me parece que sea tan justo con los otros superhéroes. Pero en fin,
Hay unas cosas también por ahí que quisiera agregar. Ya muchos han dicho esta situación de un par de escenas forzadas. Quiero comentar eso porque sobre todo a mí me parece algo bien chistoso para analizar, bueno, chistoso y grave a la vez. Porque fíjense, hay una primera escena que es extremadamente forzada y que vemos a Capitán América como haciendo un círculo de autoayuda, ¿no? Así de que, ay, estamos aquí tratando de afrontar que todos se desaparecieron. Y ahí hay un diálogo de esta parte de incluir a la cuestión de orientaciones sexuales. A muchos les pasó esta escena por debajo del agua, o sea, se sintió muy natural, a pesar de que la escena en sí es forzada, la cuestión de la plática es extremadamente natural. La otra escena forzada, porque es forzada, digo, estamos en una película de superhéroes serios y tenemos algunas heroínas que no vuelan, entonces ¿cómo se juntaron todas en un solo lugar? No, pero ya hablando en serio, esta escena es forzada porque, vaya, vemos en un momento que a Capitana Marvel la van a ayudar todas las mujeres superheroínas del equipo y obviamente esa es una escena forzada de inclusión de género. He leído muchas cosas bien feas, ¿no? La primera interpretación que tengo es, ¿en serio tenemos tan pero tan metido el patriarcado que de plano ya nos parece malo que veamos este tipo de escenas? Entiendo que es forzada, pero de pronto hay unas personas que leí en internet se exageraron con esta idea de ya saben, ¿no? De mejor vayan a hacer un sándwich, o sea, cosas así bien fuertes que me parecen súper negativas. Ahora, yo creo en esta parte de cómo es posible que todavía haya esto, es cómo puede pasar así sin más ni más otra escena forzada de orientación sexual y no podemos dejar también pasar la de género. Esto es una de las interpretaciones negativas. Ahora, definitivamente esta escena que está muy forzada de género también pone en entredicho el por qué ponen este tipo de escenas. Es nada más para cumplir esa cuota de género, tipo aquí en México, si me ven en otro lado, no creo, pero bueno, si me ven en otro lado, tipo aquí en México como las diputadas Juanitas, o sea, nada más para cumplir, porque o sea, en esta película y en su película en solitario han tratado muy mal a Capitana Marvel. En mis videos anteriores ya había dicho que a lo mejor se debía por el casting que habían hecho en Capitana Marvel, pero aquí también no es un personaje que sea empático, no es un personaje que te cause cierta afinidad. Al contrario, como, en eso medio concuerdo con esta idea de que es medio inútil, y no es que sea inútil, al final y al cabo llega y destruye la nave que ya casi los estaban matando y eso, pero me parece un mal tratamiento. Espero que en esta siguiente fase del MCU le pongan la pongan en un pedestal un poquito más alto, porque insisto, fuera de esta interpretación propia de que, ay, no, es que ni hace nada, no. O sea, realmente, si te pones a analizar su participación, es mínima para lo que tendría que ser como Capitana Marvel. Entonces, es un trato medio injusto. Y por eso les digo, o sea, estoy poniendo mi escena de género forzado nada más para que no vean, ¿no? O no se den cuenta que en realidad los héroes siguen siendo los hombres. Estas escenas, por eso me parecen válidas para analizar, porque suscitaron muchísimas discusiones. En fin, hay otras cosas que podríamos decir, pero también no me voy a poner aquí a hablar media hora en el video. A lo mejor en otros podría hablar, sobre todo cuando salga Spider-Man Far From Home, que también se ve bastante buena. Y Avengers, insisto, es una película buena, tiene sus fallas, también de pronto esta parte donde explican el viaje temporal y se burlan de otras películas de viaje temporal, también haciendo alusiones a ciertas películas ochenteras y noventeras, me parece una genialidad, aunque también su explicación temporal es un revoltijo y yo creo que muchos que dicen, no, yo sí la entiendo, en realidad no están entendiendo absolutamente nada, como todos los mortales, pero bueno, cumple. Los personajes, cada uno de ellos, insisto, para mí, por ejemplo, mis héroes favoritos de Marvel son un poco los Guardianes de la Galaxia, y aquí, salvo Rocket, pues tienen una participación mínima, están muy perdidos, y más o menos igual que en Infinity War. Espero que se rediman en Guardianes de la Galaxia 3, y pero esos son errores mínimos. La película cumple, la película es buena.
¿no? Le recomiendo un poco en hacer estos análisis que también no nos perdamos de vista, sobre todo porque me pareció importante hablar de estas dos escenas, porque para la cuestión social y psicológica que ahorita he estado habiendo, es extremadamente interesante analizar, y triste también un poco cómo empezaron a atacarlas, ¿no? Atacar sobre todo la de la escena de género, que insisto, es forzada, pero deberíamos de pensar, ¿no? De cualquiera de las dos cosas que ahorita les hablé es negativa, o sea, ya sé que nosotros realmente nada más estamos atacando por atacar una escena forzada de género, o porque ellos lo pusieron simple y sencillamente para cumplir la cuota, y en realidad las heroínas siguen siendo un punto aparte, un personaje secundario, ¿vale? Entonces, vayan, vean Avengers, está interesante, es una película buena, es un producto redondo y pues súper recomendable. Y pues nos vemos en el siguiente video.